Hay algo curioso que he visto durante años hablando con jóvenes y empresarios. Muchos me dicen, quiero cambiar mi vida, pero cuando les pregunto a qué hora se levantan, bajan la mirada. Una vez un joven me dijo, Kenji, yo tengo grandes sueños. Le pregunté, ¿y tu despertador a qué hora suena? Me respondió, depende, cuando tenga motivación. Y ahí entendí su problema. Porque la mayoría de las personas no fracasa por falta de sueños, fracasa porque negocia demasiado con la comodidad. El problema no es que no tengas potencial, el problema es que tu cama está ganando demasiadas batallas en tu vida. Hay una batalla silenciosa que ocurre todos los días y casi nadie la toma en serio. No ocurre en una oficina, no ocurre en un negocio, no ocurre frente a otras personas. Ocurre en un lugar muy simple, tu cama. Ahí empieza muchas veces la diferencia entre una vida que avanza y una vida que se queda esperando. He visto algo curioso en muchos países donde he tenido la oportunidad de hablar con jóvenes. Todos dicen que quieren cambiar su vida. Todos dicen que quieren oportunidades, que quieren crecer, que quieren alcanzar algo grande. Pero cuando llega la mañana aparece el primer enemigo, la comodidad. Y la comodidad tiene una forma muy inteligente de hablarte. No te dice, abandona tus sueños. No te dice, rinde tu disciplina. Te dice algo mucho más pequeño. 5 minutos más. Solo 5 minutos. Pero esos 5 minutos no son tiempo. Son una decisión. Porque cuando suena el despertador, no estás decidiendo si levantarte o no. Estás decidiendo quién tiene autoridad en tu vida. Tu propósito o tu comodidad. Recuerdo cuando era joven, viviendo entre dos culturas muy diferentes, en Japón aprendí algo que me marcó profundamente. La disciplina no se discute cada mañana, no se negocia. No depende de si te sientes inspirado o cansado. Simplemente se hace lo que corresponde hacer. Mientras tanto, en muchas partes de Latinoamérica escuchaba frases como hoy no tengo ganas, hoy estoy muy cansado, mañana empiezo con fuerza. Y ahí entendí algo muy importante. El problema no es la falta de talento. El problema es la relación que tenemos con la comodidad. La comodidad es peligrosa porque se siente inocente. No parece un enemigo, parece descanso, parece tranquilidad, parece algo que merecemos. Pero cuando se vuelve un hábito, empieza a dirigir tu vida sin que te des cuenta. He conocido jóvenes increíblemente inteligentes que siguen estancados años después, no porque no tengan capacidad, sino porque cada mañana negocian demasiado con lo fácil, cada día postergan un poco el esfuerzo, cada día eligen lo cómodo antes que lo necesario. Y esa repetición construye algo muy peligroso, una identidad débil. No porque sean débiles como personas, sino porque su mente empieza a aprender algo muy claro, que sus decisiones siempre pueden esperar. Pero también he visto lo contrario. He visto hombres y mujeres que no necesariamente eran los más talentosos, ni los más brillantes, ni los más preparados, pero tenían algo muy poderoso. Dejaron de negociar con la comodidad, se levantaban cuando tocaba levantarse, trabajaban cuando tocaba trabajar. Cumplían incluso cuando nadie estaba mirando y con el tiempo ocurrió algo interesante. Su vida empezó a moverse, las oportunidades empezaron a aparecer, la confianza empezó a crecer. No porque el mundo cambió, porque ellos cambiaron. El momento en que una persona deja de negociar con la comodidad es el momento en que empieza a recuperar el control de su vida. Porque la comodidad quiere algo muy simple, que te quedes donde estás. Pero el progreso siempre vive un poco más allá de lo cómodo. Por eso el cambio real empieza cuando tomas una decisión muy sencilla, pero muy poderosa, dejar de escuchar a la versión cómoda de ti mismo. Durante muchos años he escuchado a personas decir algo que parece muy lógico, pero que en realidad es una de las mentiras más cómodas que existen. Dicen, él tiene éxito porque tiene talento. Y cuando alguien dice eso, casi siempre lo que realmente está diciendo es, yo no puedo hacerlo porque no nací con eso. Pero déjame decirte algo que aprendí observando dos culturas muy diferentes mientras crecía. El talento impresiona, sí,
pero la disciplina es la que construye resultados reales. Recuerdo cuando era joven y veía cómo muchas personas admiraban a quienes parecían naturalmente buenos en algo. El que hablaba mejor, el que aprendía rápido, el que destacaba desde el principio, y todos pensaban que ahí estaba la diferencia. Pero con el paso de los años empecé a notar algo curioso. Muchas de esas personas con talento natural desaparecían con el tiempo. Dejaban de avanzar, se quedaban en el mismo nivel o simplemente abandonaban. Mientras tanto, otros que al principio parecían normales, incluso promedio, seguían mejorando poco a poco. ¿La diferencia? La disciplina. En Japón aprendí algo que cambió completamente mi forma de entender el esfuerzo. Allí nadie te dice que seas extraordinario desde el primer día. Lo que te enseñan es algo mucho más simple. Repite lo correcto muchas veces. Un maestro una vez dijo algo que nunca olvidé. No necesitamos genios. Necesitamos personas que hagan lo que corresponde todos los días. Y cuando observas con atención, empiezas a entender por qué. El talento depende de cómo naciste. La disciplina depende de cómo decides vivir. He conocido jóvenes extremadamente talentosos que podían aprender rápido, hablar bien, tener ideas brillantes, pero que nunca desarrollaron disciplina. Y sin disciplina, el talento se vuelve frágil. Se apoya demasiado en la motivación, en las ganas del momento, en el entusiasmo inicial, pero la vida no se construye en los comienzos, se construye en la repetición. También he conocido personas que al principio no destacaban en nada. No eran los más rápidos, no eran los más brillantes, no eran los más carismáticos, pero tenían algo mucho más poderoso. Eran consistentes, trabajaban cuando no tenían ganas, practicaban cuando otros se rendían, volvían al día siguiente aunque el progreso fuera lento. Y con el tiempo ocurrió algo muy interesante. Aquellos que parecían normales empezaron a superar a los talentosos. No porque el talento desapareciera, sino porque el talento sin disciplina se cansa rápido. La disciplina, en cambio, tiene resistencia. Es como ir al gimnasio. El primer día todos están motivados. El primer día todos dicen que van a cambiar su vida. Pero la diferencia real aparece cuando pasan semanas, cuando la emoción desaparece, cuando el progreso no se ve tan rápido. Ahí el talento no sirve de mucho. Ahí solo queda una pregunta. ¿Vas a seguir o no? Por eso siempre digo algo que a muchos les sorprende. El talento puede abrir una puerta, pero solo la disciplina te permite quedarte dentro de la habitación. Y cuando entiendes esto, algo cambia en tu mentalidad. Dejas de compararte con lo que otros tienen y empiezas a enfocarte en lo único que realmente está bajo tu control, lo que haces todos los días. Porque al final el talento puede llamar la atención, pero es la disciplina la que termina escribiendo la historia de una vida. Hay algo que muchas personas malinterpretan sobre el trabajo duro. Creen que el éxito llega cuando haces algo extraordinario una vez, cuando tienes un momento heroico, un día de inspiración, donde trabajas sin parar y sientes que ese esfuerzo va a cambiarlo todo. Pero la vida rara vez funciona así. La mayoría de los resultados importantes no nacen de un día impresionante, nacen de muchos días normales bien ejecutados. Recuerdo que cuando empecé a hablar frente a públicos más grandes, muchas personas pensaban que yo había llegado ahí por algún momento especial, algún día donde todo cambió. Pero la verdad es mucho menos emocionante. Lo que realmente cambió mi vida fue algo más simple. Repetir pequeñas acciones durante mucho tiempo. Viajar, prepararme, estudiar, fallar, volver a intentarlo, ¿no? No era algo espectacular. Muchas veces era incluso aburrido. Pero ahí estaba la diferencia. Las personas aman las historias heroicas porque son emocionantes. Nos gusta pensar que un día vamos a levantarnos con una energía increíble, vamos a trabajar durante 18 horas, vamos a cambiar todo y nuestra vida va a transformarse. Pero esos momentos, aunque sucedan, no sostienen una vida. Lo que sostiene una vida es la constancia. En Japón aprendí algo que me marcó profundamente. Allí hay una filosofía muy simple: hacer lo pequeño de forma correcta, muchas veces. No se obsesionan
con hacer algo gigante una vez, se concentran en mejorar un poco cada día. Puede parecer lento, pero con el tiempo se vuelve imparable. Una vez hablé con un joven que estaba frustrado porque sentía que no avanzaba. Me dijo, trabajo duro algunos días, pero luego me canso y paro. Siento que empiezo y vuelvo a empezar todo el tiempo. Y le pregunté algo muy simple, ¿qué prefieres? ¿Correr 20 kilómetros una vez o caminar 3 kilómetros todos los días durante un año? La mayoría de las personas quiere correr esos 20 kilómetros. Quieren demostrar fuerza, disciplina, determinación. Pero después de ese esfuerzo extremo, el cuerpo y la mente colapsan. En cambio, caminar 3 kilómetros diarios parece poco impresionante. Nadie aplaude eso. Nadie lo publica en redes sociales. Pero al final del año habrá recorrido más de 1000 kilómetros. Eso es la constancia. Y cuando entiendes esto, tu relación con el trabajo duro cambia. Dejas de obsesionarte con hacer algo espectacular y empiezas a respetar el poder de lo repetido. Porque la constancia tiene algo que los momentos heroicos no tienen, acumulación. Cada día suma un poco. Cada esfuerzo pequeño se apila sobre el anterior. Y aunque al principio no se vea mucho cambio, llega un momento donde todo ese esfuerzo acumulado empieza a mostrarse. La mayoría de las personas abandona antes de llegar a ese punto. No porque no tengan capacidad, sino porque el progreso silencioso no es emocionante. Pero los que entienden el valor de la constancia no necesitan emoción constante. Necesitan dirección y repetición. No buscan días perfectos, buscan días cumplidos. Porque al final, las vidas que parecen extraordinarias casi siempre fueron construidas con miles de días ordinarios donde alguien decidió seguir adelante cuando nadie estaba mirando. Y ahí está la diferencia real. No en el momento heroico que todos ven, sino en la constancia silenciosa que casi nadie nota. Hay algo que muchas personas no entienden sobre el trabajo duro. Creen que mientras más ocupados estén, más cerca estarán del éxito. Se levantan temprano, trabajan todo el día, se mantienen en movimiento constante, pero al final del mes, del año, de varios años, se dan cuenta de que están cansados, pero no avanzaron mucho. Y eso pasa porque el esfuerzo por sí solo no garantiza progreso. Durante muchos años viajando y hablando con jóvenes en diferentes países, he escuchado la misma frase una y otra vez. Estoy trabajando muy duro, pero siento que no pasa nada. Y cuando empiezo a hacer preguntas simples, casi siempre encuentro el mismo problema. Hay esfuerzo, pero no hay dirección. Trabajar mucho no es lo mismo que avanzar. Recuerdo una conversación con un joven que estaba frustrado porque sentía que su vida estaba estancada. Me dijo, trabajo todo el día, hago muchas cosas, pero no sé por qué sigo en el mismo lugar. Entonces le pregunté algo muy sencillo, ¿qué es exactamente lo que estás construyendo? Se quedó en silencio, porque muchas veces estamos tan ocupados haciendo cosas que nunca nos detenemos a preguntarnos si esas cosas realmente nos están acercando a algo importante. El cerebro humano tiene una trampa muy peligrosa. Confunde movimiento con progreso. Cuando estamos ocupados sentimos que estamos avanzando, pero en realidad podemos estar corriendo en círculos. Y eso cansa muchísimo, porque el cuerpo puede tolerar el esfuerzo, pero la mente se agota cuando siente que todo ese esfuerzo no está construyendo nada claro. En Japón aprendí algo muy interesante sobre esto. Allí no se obsesionan con trabajar más horas, se obsesionan con trabajar mejor en lo que realmente importa. La diferencia parece pequeña, pero cambia todo. No se preguntan solo cuánto van a trabajar hoy. Se preguntan qué es lo más importante que deben avanzar hoy. Una cosa, no 10, una, porque cuando un hombre sabe exactamente qué está construyendo, su energía cambia. El esfuerzo se vuelve más claro, más enfocado, más eficiente, pero cuando no hay dirección, cualquier tarea parece igual de importante. Y entonces el día se llena de pequeñas urgencias, de distracciones, de actividades que mantienen la mente ocupada pero no mueven la vida. He visto a muchos hombres levantarse temprano, trabajar duro y terminar el día agotados, sin haber avanzado en lo que realmente podía cambiar su futuro. No porque fueran flojos, sino porque estaban trabajando sin un blanco claro. Imaginen a un arquero
disparando flechas todo el día. Mucho esfuerzo, mucha energía, muchas flechas, pero sin un objetivo. Al final del día estará cansado, pero no habrá acertado en nada importante. El problema no es la cantidad de flechas. El problema es la falta de dirección. Por eso el trabajo duro verdadero empieza antes de empezar a trabajar. Empieza cuando decides qué merece tu mejor energía. No todo lo urgente es importante. No todo lo que te pide tiempo merece tu tiempo. Un hombre que entiende esto aprende a proteger su enfoque. Aprende a decir no a muchas cosas para poder decir sí a lo que realmente importa. Y cuando el esfuerzo se alinea con una dirección clara, algo cambia profundamente. El cansancio se vuelve lógico, el sacrificio se vuelve razonable y el progreso, aunque sea lento, empieza a aparecer. Porque trabajar duro es valioso, pero trabajar duro en lo correcto es lo que realmente cambia una vida. Hay algo que he observado en muchos hombres que dicen querer cambiar su vida. Se levantan temprano, pero entregan sus primeras horas a todo el mundo, menos a su propio futuro. Abren el teléfono, revisan mensajes, responden cosas urgentes para otros, miran noticias, redes sociales y cuando finalmente intentan trabajar en algo importante, su mente ya está cansada y fragmentada. El problema no es levantarse tarde, el problema es regalar tu mejor energía. Las primeras horas del día son diferentes. La mente está más clara, el ruido del mundo todavía no ha empezado y tu capacidad de concentración es mucho más fuerte. Pero si en ese momento empiezas reaccionando a estímulos externos, pierdes algo muy valioso antes de darte cuenta, tu control del día. Recuerdo algo que aprendí observando la disciplina en Japón. Allí entendí que el orden no empieza en grandes decisiones, empieza en cómo comienzas tu día. Muchos de los hombres más productivos que conocí no eran necesariamente los más inteligentes o los más talentosos, pero tenían algo en común. Protegían sus primeras horas como si fueran sagradas. No empezaban el día reaccionando, empezaban construyendo y eso cambia completamente la dinámica de la jornada. Porque cuando comienzas reaccionando a lo que otros quieren de ti, pasas el resto del día persiguiendo el tiempo. Pero cuando empiezas trabajando en lo que realmente importa para tu vida, entras en el día con una sensación de avance que te acompaña todo el tiempo. Voy a darte un ejemplo muy simple. Durante una época de mi vida, viajaba constantemente dando conferencias. Había mensajes, llamadas, correos y compromisos que parecían no terminar nunca. Si empezaba el día atendiendo todo eso, cuando quería preparar una conferencia o desarrollar una idea importante, ya estaba agotado mentalmente. Entonces tomé una decisión sencilla. Las primeras horas del día no eran para responder al mundo, eran para construir. Primero trabajaba en lo importante, preparaba contenido, estudiaba, escribía, pensaba. Después venía todo lo demás. Y lo curioso es que no necesitaba más horas de trabajo. Solo necesitaba usar mejor las primeras, porque hay una verdad incómoda que muchas personas no quieren aceptar. El mundo siempre va a intentar consumir tu tiempo. Siempre habrá algo urgente, algo que parece importante, algo que alguien necesita de ti. Pero si tú no decides qué merece tu mejor energía, el mundo decidirá por ti. Por eso proteger las primeras horas no es un lujo, es una estrategia. Es decidir que lo más importante para tu vida recibe lo mejor de ti, no lo que sobra después de todo el ruido. Cuando un hombre empieza el día cumpliéndose a sí mismo, su mentalidad cambia. Camina distinto, decide distinto, habla distinto. No porque el día sea más fácil, sino porque ya ganó la batalla más importante antes de que el mundo empezara a distraerlo. Y esa pequeña victoria temprana tiene un efecto poderoso. Te recuerda que tu vida no está diseñada para reaccionar, está diseñada para construir. Por eso levántate temprano si puedes. Pero sobre todo decide algo más importante, que tus primeras horas no pertenezcan al ruido del mundo, sino al futuro que dices querer construir. Hay algo que muchos hombres no entienden sobre el progreso. No siempre se siente emocionante.
No llega con fuegos artificiales, ni con aplausos inmediatos. La mayoría de las veces, el avance real es silencioso, monótono y casi invisible. Y es justamente esa falta de espectáculo la que hace que tantos abandonen antes de tiempo. Recuerdo mis primeros años enseñando y viajando. Veía personas que querían cambios grandes y rápidos. Se frustraban cuando, tras semanas de esfuerzo, no veían resultados. Querían señales externas, reconocimiento, algo que les dijera, estás avanzando. Pero la verdad que aprendí es dura. El progreso verdadero rara vez anuncia su llegada. El progreso silencioso es como plantar un árbol. Durante meses no ves más que tierra y raíces ocultas. Nadie aplaude por regar un brote que aún no asoma, pero bajo la superficie. Algo importante está ocurriendo. El árbol se fortalece en secreto y cuando finalmente emerge, es sólido, resistente, capaz de soportar tormentas. Si hubieras abandonado antes, nunca habrías visto su fuerza. Esto se aplica a cualquier esfuerzo en la vida. Cuando un hombre se levanta temprano, trabaja en sus hábitos, protege sus primeras horas y se enfoca en lo importante, puede que en el momento no vea resultados. Puede que los demás no noten nada. Puede sentirse cansado, frustrado, incluso dudoso. Y aquí es donde muchos fallan, porque confunden la falta de visibilidad con falta de efectividad. Recuerdo a un joven que entrenaba conmigo en un proyecto de emprendimiento. Durante meses trabajó incansablemente en algo que nadie entendía todavía. Nadie lo felicitaba, nadie parecía notar su esfuerzo. Al principio se desanimó, pero cuando finalmente el proyecto comenzó a dar frutos, su constancia silenciosa lo convirtió en alguien confiable y respetado. Nadie vio todo el trabajo previo, pero todo ese trabajo estaba allí, consolidando la base de su éxito. Aceptar que el progreso es silencioso exige paciencia y confianza en uno mismo. Requiere entender que lo que haces hoy construye resultados que aún no se ven. Cada acción repetida, cada decisión correcta, aunque pequeña, se acumula como un río que lentamente abre su camino. No hay magia, solo constancia. Aquí hay una verdad dura. Si esperas gratificación inmediata o aplauso constante, abandonarás antes de alcanzar lo que realmente importa. Pero si aceptas que el trabajo correcto puede pasar desapercibido al inicio, desarrollas algo que pocos poseen: fortaleza interior y confianza en tus propios estándares. El progreso silencioso también enseña humildad. No necesitas que nadie valide tu esfuerzo. No necesitas reconocimiento para seguir. La motivación externa es efímera. La interna, alimentada por constancia y disciplina, es lo que sostiene. Cuando aprendes a respetar este proceso, dejas de comparar tu avance con el de otros y comienzas a confiar en la acumulación diaria de esfuerzo. Todo lo que parece invisible ahora es, en realidad, la base sólida sobre la que tu futuro se construye. Si hoy no ves cambios espectaculares, sigue actuando. Porque el progreso real no se anuncia, se materializa silenciosamente y cuando finalmente llega, su impacto es irreversible. Hay algo que muchos hombres no entienden sobre el trabajo duro. No siempre se siente emocionante. De hecho, la mayor parte del esfuerzo real se da en la monotonía, en esos días que parecen iguales a todos los demás. Y es justo ahí donde se prueba la fuerza de un hombre, en su capacidad de seguir cuando todo parece rutinario y aburrido. Recuerdo cuando comencé a escribir de manera consistente. Durante semanas, todos los días abría la computadora, me sentaba y escribía, sin entusiasmo, sin aplausos, sin saber si alguien leería lo que hacía. Al principio, cada jornada parecía una repetición de la anterior. Los mismos horarios, las mismas palabras, el mismo proceso silencioso. Era fácil sentir que no avanzaba, que estaba atrapado en un ciclo sin recompensa inmediata, pero pronto entendí algo fundamental. El progreso real no vive en los momentos de inspiración, vive en la constancia silenciosa. La monotonía no es enemiga, es la materia prima del crecimiento. Aprender a tolerarla significa aceptar
que no siempre sentirás emoción, que no siempre habrá señales externas de éxito y aún así debes cumplir con tu rutina. Cada acto repetido, cada pequeña decisión de seguir adelante se acumula en algo más grande de lo que puedes percibir en el momento. Un ejemplo práctico lo vi en los entrenamientos físicos. Muchos abandonan porque después de una semana los ejercicios dejan de sentirse emocionantes. La fatiga aumenta, la novedad desaparece y el impulso de rendirse es fuerte. Pero quienes siguen, quienes aprenden a tolerar la monotonía, ven resultados que nadie más puede entender. Fuerza, resistencia, disciplina, cambios que se notan solo al comparar el punto de partida con meses después. Lo mismo ocurre en cualquier área de la vida: negocios, hábitos, estudios, relaciones. La rutina diaria, aunque aburrida, fortalece el carácter, la capacidad de enfoque y la resiliencia. La emoción inicial puede ser un disparador, pero la habilidad de tolerar la repetición constante es lo que define a los que logran algo significativo. También descubrí que la monotonía enseña paciencia. Nos obliga a desacelerar, a concentrarnos en lo esencial, a evaluar lo que realmente importa. En un mundo que constantemente busca gratificación inmediata, aprender a tolerar la rutina es un acto de sabiduría silenciosa. Te permite construir algo duradero, sin depender de estímulos externos. Aceptarla no significa resignarse a la mediocridad. Significa entender que los resultados sólidos raramente aparecen en explosiones de energía, sino en la acumulación diaria de acciones correctas. La monotonía se convierte en un aliado, en la herramienta que transforma hábitos en resultados, esfuerzo en carácter y pequeñas victorias en logros permanentes. Si quieres avanzar de verdad, debes aprender a abrazar esos días que parecen iguales a los demás. Seguir haciendo lo que toca, aunque no sientas emoción, aunque no veas cambios inmediatos. Porque es en la monotonía donde se forjan los hombres que construyen algo que perdura. Y cuando domines esta capacidad, cada día repetido dejará de sentirse pesado. Se sentirá como la base firme sobre la que tu futuro se levanta. Muchos hombres caen en una trampa silenciosa. Creen que su esfuerzo debe ser reconocido de inmediato. Esperan aplausos, elogios, mensajes que digan bien hecho para sentir que su trabajo tiene valor. Y cuando eso no llega, comienzan a dudar, a frustrarse, incluso a abandonar. Yo he estado ahí. Cuando empecé a enseñar, a escribir y a compartir ideas, durante meses nadie parecía notar mi esfuerzo. No había comentarios, no había likes, no había señales externas que me dijeran que iba por buen camino. Fue tentador detenerme, pensar que estaba perdiendo el tiempo, pero aprendí algo que cambió mi forma de ver el trabajo. El reconocimiento temprano rara vez llega, y depender de él es el camino más seguro hacia la mediocridad. El progreso real no busca aplausos inmediatos. Se construye en silencio, en la repetición constante de acciones que importan, incluso cuando nadie las ve. Cuando entendí esto, dejé de esperar validación externa y comencé a enfocarme únicamente en cumplir mis propios estándares. Cada acción, cada hora invertida, cada decisión de no rendirme se volvió un voto silencioso por la versión de mí que quería ser. Recuerdo un proyecto de enseñanza que lancé. Durante meses parecía invisible. Ningún estudiante se inscribía, nadie compartía mis contenidos y la sensación de esfuerzo desperdiciado era fuerte. Podría haberme rendido fácilmente, pero seguí porque sabía que mi labor tenía propósito, aunque nadie lo reconociera todavía. Poco a poco, con constancia, llegaron los primeros estudiantes, luego más, y finalmente el impacto que nadie había visto en el inicio se volvió evidente. Todo ese tiempo invisible fue la base de algo que duraría. Esto se aplica a cualquier esfuerzo en la vida. Si dependes de aplausos tempranos, cada silencio será un golpe que te detiene. Pero si entiendes que el valor real del trabajo no depende de quién lo observa, entonces puedes sostenerte incluso en los días más duros, cuando la motivación flaquea y nadie está mirando. Es un tipo de independencia emocional. Tu compromiso no se negocia con el reconocimiento externo.
No esperar reconocimiento temprano también fortalece tu carácter. Te enseña paciencia, te enseña a confiar en la acumulación de esfuerzo y te protege de la necesidad constante de aprobación. Cuando trabajas solo para ti y para lo que sabes que importa, cada logro tiene peso propio y cada fracaso temporal se convierte en información, no en excusa. Aquí está la verdad central. El mundo no te debe aplausos por levantarte temprano, por cumplir con tus hábitos, por sostener tu estándar interno. Eso lo construyes tú. Y cuando lo haces, cada paso en silencio, cada esfuerzo no reconocido, se convierte en un ladrillo más en la base de la vida que quieres. Sigue trabajando aunque nadie lo vea, porque los resultados visibles llegarán a su tiempo y cuando lo hagan, tu trabajo habrá hablado por sí mismo. Hay un momento en la vida de cada hombre en que deja de ser suficiente culpar a otros, esperar que las circunstancias cambien o soñar con que alguien más arregle su camino. Ese momento es el punto donde la verdadera transformación comienza, cuando decides asumir responsabilidad total por tu vida. Aprendí esto de manera dura y directa. Hubo un tiempo en que me quejaba del sistema, de las oportunidades que no llegaban, de la falta de apoyo. Cada excusa me hacía sentir justificado, pero en realidad me estaba paralizando. Nadie iba a empujar mi vida. Si quería avanzar, tenía que tomar el control. Asumir responsabilidad total significa reconocer que cada resultado que tienes, cada decisión que tomas y cada esfuerzo que no realizas es tuyo y solo tuyo. No importa cuánto hayas tenido de apoyo o de suerte, ni cuán difíciles hayan sido tus circunstancias. Es fácil culpar al entorno, a la economía, a otros, pero esa excusa solo te roba tiempo y poder. Cuando dejé de buscar culpables, dejé de sentirme víctima y comencé a sentirme dueño. Esa sensación cambia todo, cómo te levantas, cómo trabajas, cómo enfrentas la incomodidad. Un ejemplo personal. Cuando decidí emprender mis primeros proyectos, no había garantías, ni experiencia completa, ni nadie sosteniéndome. Al principio, cada fracaso me golpeaba duro y era tentador buscar responsables fuera de mí. Pero cada vez que lo hacía, me quedaba estancado. Fue solo cuando acepté que el éxito y el fracaso dependían de mis decisiones, de mi constancia, de mi disciplina, que empecé a construir algo real. Cada día, cada acción estaba bajo mi control y eso me dio libertad. Asumir responsabilidad total también significa dejar de esperar rescates. Nadie va a venir a salvarte cuando te canses, cuando dudes, cuando fracases. Nadie va a poner tu vida en orden por ti. Cada vez que comprendemos esto, la disciplina deja de ser una obligación externa y se convierte en un acuerdo interno. Tú decides seguir, tú decides cumplir, tú decides no negociar con tu estándar interno. Ese poder silencioso es más fuerte que cualquier motivación pasajera. También implica mirar hacia adentro y admitir que la única persona que puede cambiar tu trayectoria eres tú. No más excusas sobre tiempo, energía, educación o recursos. Todo comienza con la decisión de asumir que tu vida no depende de las circunstancias, sino de lo que tú haces cada día. Cada hábito que construyes, cada hora que proteges, cada esfuerzo repetido es una manifestación de esa responsabilidad. Cuando aceptas esta verdad, algo cambia de fondo. Dejas de sentir frustración por lo que no puedes controlar y concentras toda tu energía en lo que sí puedes, tu trabajo, tu constancia, tu enfoque. Y con el tiempo, esos pequeños actos diarios, sostenidos con responsabilidad plena, crean resultados que antes parecían imposibles. No esperes que nadie arregle tu vida. No busques permiso ni aprobación. La única forma de avanzar de verdad es tomar las riendas, asumir responsabilidad total y moverte, incluso cuando el camino se sienta difícil. Ahí es donde empieza todo. El respeto propio no aparece de la nada, no se compra ni se recibe con aplausos. Se construye ladrillo por ladrillo con cada acción que cumples y cada promesa que te haces a ti mismo. Aprendí esto de manera clara cuando empecé a enfrentar desafíos reales en mi vida profesional y personal. Podía tener días buenos, momentos de motivación y entusiasmo, pero si fallaba en las cosas pequeñas, en los compromisos diarios, sentía una erosión silenciosa de mi confianza.
Ese malestar no venía de lo que otros pensaban de mí, venía de darme cuenta de que yo mismo estaba traicionando mi estándar. Cumplir cada día con lo que dijiste que harías, aunque nadie esté mirando, crea una fuerza invisible. Recuerdo los años en que me levantaba a estudiar y escribir temprano antes de cualquier otra obligación. Al principio era difícil, sentía cansancio y comodidad me llamaba a rendirme, pero decidí comprometerme con mi propia palabra. Cada mañana que me levantaba, cada hora que cumplía con mis metas, aunque pequeñas, reforzaba algo dentro de mí, la certeza de que podía contar conmigo mismo. Esa certeza era más valiosa que cualquier reconocimiento externo. El respeto propio se fortalece cuando la disciplina se convierte en una práctica cotidiana, no en un esfuerzo heroico aislado. No se trata de lograr grandes hazañas un día y desaparecer al siguiente. Se trata de ser consistente, de cumplir con lo que prometiste, de respetar tu tiempo y tus hábitos. Cada acción repetida construye un estándar interno que define quién eres y cómo te valoras. Una vez que lo sientes, incluso los días difíciles se sostienen. Sabes que aunque la motivación flaquee o el cansancio aparezca, tu palabra tiene peso y tú te sostienes. También aprendí que cuando descuidas tus compromisos diarios, el daño no siempre es visible de inmediato. No es solo un proyecto que queda inconcluso o una meta que se posterga. Es tu propia percepción de ti mismo. Cada excusa que te das para no cumplir, cada promesa rota, fortalece una versión de ti que se permite ignorarte. Y esa versión, con el tiempo, toma control silencioso sobre tus decisiones. Por eso, la consistencia diaria es más poderosa que cualquier logro espectacular. Construir respeto propio también redefine tu relación con el trabajo duro y el sacrificio. Ya no trabajas por reconocimiento, por aplausos, ni por motivación externa. Trabajas porque tu estándar interno lo exige. Y cuando cada día cumple con ese estándar, incluso el esfuerzo pesado se vuelve soportable, se vuelve lógico, se vuelve parte de lo que eres. Te levantas no solo para avanzar, sino para mantenerte fiel a ti mismo. Aquí está la verdad central. Tu dignidad, tu confianza y tu disciplina se construyen en el día a día. No esperes sentir orgullo por un logro final. Empieza con acciones pequeñas pero constantes. Cada compromiso cumplido es un voto silencioso por la versión de ti que respetas. Y cuando ese respeto se consolida, nada externo puede derribarte. Cumple hoy, cumple mañana y observa cómo el respeto propio se convierte en la base que sostiene todo lo demás en tu vida. Cuando hablamos de trabajo duro y de levantarse cada día, muchos piensan en grandes hazañas, en momentos heroicos, en logros que se ven y se celebran. Pero la verdad es mucho más simple y a la vez más profunda. El verdadero cambio ocurre en lo silencioso, en lo cotidiano, en esas decisiones que nadie observa, en ese compromiso con tu propia palabra. Cada mañana que decides levantarte a pesar del cansancio, cada tarea que cumples aunque no tengas ganas, cada no que dices para proteger lo que realmente importa, está construyendo algo que nadie puede quitarte. Tu carácter, tu disciplina, tu respeto propio. No esperes que la vida sea justa. No esperes aplausos, no esperes que alguien más te motive. La vida no ajusta su ritmo a tu estado de ánimo. El mundo sigue avanzando. La diferencia entre los que logran algo significativo y los que se quedan atrás no es talento, ni suerte, ni motivación momentánea. Es la capacidad de actuar a pesar de las dificultades, de sostener hábitos incluso cuando no hay emoción, de construir constancia donde otros buscan emoción. Es entender que la comodidad nunca construye, que la disciplina supera al talento y que el progreso real casi siempre es silencioso y monótono. Cada día es un voto por el hombre que quieres ser. Cada acción repetida, cada compromiso cumplido, cada hora protegida, está tallando una versión más fuerte de ti mismo. Y cuando acumulas esos días, esas semanas, esos meses, lo que surge no es solo un resultado, es un hombre que no depende de la motivación ni de la aprobación externa, un hombre que puede
sostener su vida y avanzar, aun cuando nadie lo ve, levántate, trabaja duro, construye respeto propio, cultiva disciplina y protege tu enfoque, no por reconocimiento, no por emoción, no por aplausos. Hazlo porque así decides quién gobierna tu vida. Y cuando ese hombre interior se fortalece, todo lo demás se ajusta a su alrededor. Ahí, y solo ahí, el trabajo duro deja de ser una obligación y se convierte en tu forma de vivir. Muchas personas dicen, confío en Dios, pero viven con miedo todos los días. Miedo al fracaso, miedo a no tener dinero suficiente, miedo a que sus planes no funcionen. Yo he visto algo curioso en mi vida. Cuando era joven, muchas personas oraban por oportunidades, pero cuando la oportunidad llegaba, tenían miedo de actuar. Querían milagros, pero sin disciplina. Querían dirección, pero sin caminar. Y ahí entendí algo muy importante. Confiar en Dios no es quedarse esperando que el camino aparezca. Confiar en Dios es empezar a caminar incluso cuando todavía no ves todo el camino frente a ti. Muchas personas dicen que confían en Dios, pero cuando observas su vida diaria descubres algo diferente. Hablan de fe, pero sus hábitos muestran duda. Oran por oportunidades, pero no se preparan para cuando esas oportunidades lleguen. Piden dirección, pero no están dispuestos a caminar. Y ahí es donde aparece una gran confusión que he visto muchas veces. La gente cree que confiar en Dios significa esperar sin moverse, pero la fe verdadera nunca ha sido pasividad. La fe verdadera siempre produce acción. Durante muchos años he tenido la oportunidad de hablar con jóvenes, empresarios y familias en diferentes países. Y hay algo que siempre me llama la atención. Muchos quieren cambiar su vida, pero pocos están dispuestos a cambiar su disciplina. Quieren resultados diferentes, pero mantienen los mismos hábitos. Y la fe no funciona así. La fe no es una excusa para evitar el esfuerzo. Al contrario, la fe le da sentido al esfuerzo. Recuerdo una conversación que tuve con un joven que me dijo, yo estoy esperando que Dios me abra las puertas correctas. Y yo le pregunté algo muy simple. ¿Estás preparado para cuando esa puerta se abra? Se quedó en silencio. Porque muchas veces queremos oportunidades para las que todavía no estamos listos. Imagine que alguien ora por prosperidad, pero no aprende a administrar dinero. Ora por liderazgo, pero no desarrolla carácter. Ora por crecimiento profesional, pero no estudia ni mejora sus habilidades. No es falta de fe, es falta de disciplina. Y la disciplina es una de las formas más claras en las que la fe se manifiesta. Cuando usted realmente confía en que su vida tiene propósito, empieza a actuar de forma diferente. Se levanta temprano incluso cuando nadie lo obliga. Trabaja con excelencia incluso cuando nadie está observando. Se prepara incluso cuando el resultado todavía no es visible. Esa es la fe en movimiento. En mi propia vida he aprendido algo muy sencillo. Muchas personas quieren milagros grandes, pero descuidan las responsabilidades pequeñas. Quieren cambios extraordinarios, pero no respetan los procesos ordinarios. Y el éxito, en la mayoría de los casos, no llega de manera espectacular. Llega a través de pequeñas decisiones repetidas cada día. La disciplina diaria es una señal de confianza, porque cuando usted estudia, trabaja, se prepara y mejora constantemente, está diciendo algo con sus acciones. Creo que mi esfuerzo tiene sentido. Creo que mi proceso tiene dirección. La fe le da energía al trabajo, le da propósito a la constancia, le da significado a los sacrificios temporales. Por eso una persona con fe no vive esperando que la vida cambie, vive preparándose para cuando el cambio llegue. Y cuando la oportunidad finalmente aparece, no se paraliza, porque ya desarrolló el carácter necesario para sostenerla. Porque al final, la fe verdadera no se demuestra en las palabras que repite, sino en la disciplina con la que vive cada día. Hay algo que muchas personas no comprenden sobre la disciplina. Piensan que es solo una cuestión de fuerza de voluntad, de obligarse a hacer cosas difíciles,
pero con el tiempo he entendido que la disciplina en realidad es una forma de fe en movimiento. Es la evidencia diaria de que usted cree en algo que todavía no ve completamente. Cuando una persona se levanta temprano para trabajar en su propósito, aunque los resultados aún no aparezcan, está demostrando fe. Cuando alguien estudia, se prepara y mejora sus habilidades sin tener garantías inmediatas de éxito, está demostrando fe. La disciplina es actuar hoy basado en una convicción sobre el futuro. En muchas ocasiones he hablado con jóvenes que dicen querer cambiar su vida, quieren crecer, quieren oportunidades, quieren éxito, pero cuando observamos sus hábitos diarios, vemos una contradicción. Quieren resultados extraordinarios con esfuerzos ordinarios o incluso con falta de esfuerzo. Y la realidad es que el crecimiento exige constancia. Recuerdo algo que aprendí observando la cultura japonesa desde muy pequeño. Allí se enseña algo muy simple. No necesitas motivación todos los días, necesitas hábitos. La motivación cambia, sube y baja, pero la disciplina permanece. Y cuando una persona entiende esto, su vida comienza a transformarse. Porque la disciplina no depende de cómo se siente usted hoy, depende de lo que decidió que es importante para su vida. He conocido personas que dicen confiar profundamente en Dios, pero viven esperando sentirse motivadas para actuar. Esperan el momento perfecto, el día ideal, la energía correcta, pero la disciplina funciona diferente. La disciplina actúa incluso cuando no hay emoción. Un estudiante disciplinado no estudia solo cuando tiene ganas. Un emprendedor disciplinado no trabaja solo cuando el negocio va bien. Una persona que quiere crecer no mejora solo cuando las circunstancias son favorables. Actúa porque sabe que su proceso tiene valor. En mi propia experiencia he visto que las oportunidades casi siempre llegan después de largos periodos de preparación silenciosa. Durante esos periodos nadie aplaude, nadie reconoce el esfuerzo. Usted simplemente sigue avanzando, paso a paso. Y ahí es donde la disciplina se convierte en fe práctica. Porque cada vez que usted repite un hábito positivo está diciendo algo muy poderoso. Creo que este proceso tiene sentido incluso si aún no veo el resultado. Piense en un agricultor. Cuando planta una semilla, no espera que el árbol aparezca al día siguiente. Entiende que hay un proceso invisible bajo la tierra. Pero aún así riega la semilla, cuida el terreno y mantiene la paciencia. Esa constancia es disciplina, pero también es fe. En la vida ocurre lo mismo. Muchas veces el crecimiento está ocurriendo en lugares que todavía no son visibles. Su carácter se está fortaleciendo. Sus habilidades están mejorando. Su mentalidad se está transformando. La disciplina sostiene ese proceso invisible. Por eso una persona disciplinada no vive dependiendo de la emoción del momento. Vive guiada por convicciones profundas. Sabe que cada pequeño esfuerzo diario está construyendo algo mayor. Y cuando usted comienza a vivir de esa manera, descubre algo extraordinario. La disciplina deja de sentirse como una obligación pesada y se convierte en una expresión natural de su fe. Porque al final, cada acto de disciplina es una forma silenciosa de decirle a la vida, creo en el propósito de mi camino, incluso antes de ver completamente el resultado. Hay algo que sucede con mucha frecuencia cuando las personas enfrentan dificultades. Lo primero que piensan es que algo está mal. Interpretan el problema como una señal de que su camino está equivocado o de que la vida está siendo injusta con ellos. Pero con el tiempo he aprendido algo que cambió completamente mi forma de ver los obstáculos. Muchas veces los obstáculos no son castigos, son procesos de formación. El problema no siempre es la dificultad. El problema es la interpretación que hacemos de ella. Si cada obstáculo lo vemos como una señal de fracaso, nuestra energía desaparece rápidamente. Pero si entendemos que los desafíos pueden ser parte de nuestra preparación, entonces la perspectiva cambia. En muchas ocasiones he visto personas que desean grandes oportunidades, pero todavía no han desarrollado el carácter necesario para sostenerlas. Quieren resultados importantes sin haber fortalecido primero su paciencia, su disciplina o su resiliencia. Y la vida de alguna manera utiliza las dificultades para construir esas cualidades.
Recuerdo que cuando comencé a trabajar con jóvenes en diferentes países, muchas veces las cosas no salían como esperaba. Había eventos donde pocas personas asistían, proyectos que no funcionaban y momentos donde parecía que el esfuerzo no estaba produciendo resultados. En esos momentos es muy fácil pensar que uno está perdiendo el tiempo, pero con los años entendí algo muy importante. Esos momentos estaban formando algo dentro de mí que era mucho más valioso que el resultado inmediato. Estaban desarrollando paciencia, estaban fortaleciendo la capacidad de continuar incluso cuando no hay reconocimiento. Estaban formando carácter, porque el carácter no se construye cuando todo es fácil. El carácter se forma cuando la situación es incómoda y aún así usted decide continuar. Piensa en esto por un momento. Si todo en su vida fuera sencillo, si cada meta se cumpliera sin esfuerzo, ¿qué tipo de persona se formaría? Probablemente alguien impaciente, frágil frente a la presión y poco preparado para los desafíos reales de la vida. Los obstáculos tienen una función muy importante, fortalecen lo que está dentro de usted. He conocido personas extremadamente talentosas que abandonaron sus sueños después del primer fracaso. Y también he conocido personas con habilidades normales que alcanzaron resultados extraordinarios simplemente porque no se rindieron cuando el camino se volvió difícil. La diferencia muchas veces no está en el talento, está en la capacidad de interpretar correctamente las dificultades. Cuando aparece un obstáculo, usted tiene dos opciones. Puede verlo como una señal de derrota o puede verlo como un entrenamiento. Un rechazo puede enseñarle humildad. Un fracaso puede enseñarle estrategia. Una pérdida puede enseñarle resiliencia. Cada experiencia tiene algo que formar dentro de usted si decide aprender en lugar de rendirse. La fe también juega un papel muy importante aquí. Cuando usted cree que su vida tiene propósito, los problemas dejan de verse como castigos aleatorios. Empieza a comprender que incluso las etapas difíciles pueden estar preparando algo mayor. Eso no significa que las dificultades sean fáciles. A veces duelen, a veces cansan, a veces generan dudas, pero también pueden convertirse en el proceso que fortalece su carácter para el siguiente nivel de su vida. Porque al final, los obstáculos no aparecen para detener su camino, aparecen para formar la persona capaz de recorrerlo. Hay algo que agota profundamente a muchas personas y curiosamente casi nadie habla de eso con claridad. Es la obsesión por querer controlar todo. Controlar el resultado, controlar el futuro, controlar la opinión de los demás, controlar cada detalle del camino. Y cuando algo no sale exactamente como lo planearon, aparece la frustración, la ansiedad y el miedo. Pero con el tiempo uno descubre algo muy liberador. Gran parte del estrés que sentimos no viene del trabajo duro, viene del intento constante de controlar lo que no depende de nosotros. Muchas personas viven cargando el peso completo de su futuro sobre sus propios hombros. Quieren prever cada escenario, garantizar cada resultado y evitar cualquier error posible. Pero la vida no funciona con ese nivel de previsibilidad. Siempre habrá variables que usted no puede manejar. Soltar el control no significa volverse irresponsable. No significa dejar de planificar ni dejar de esforzarse. Significa entender con claridad qué cosas dependen de usted y qué cosas no. Depende de usted prepararse, depende de usted trabajar con disciplina, depende de usted actuar con integridad, pero el resultado final no siempre depende exclusivamente de usted. Cuando una persona entiende esto, ocurre algo muy interesante en su mente. El miedo comienza a disminuir, porque el miedo muchas veces nace de la ilusión de control absoluto. Pensamos que si algo sale mal, es porque fallamos completamente, porque no supimos manejar todo, pero la realidad es que nadie controla todo. Recuerdo momentos en mi vida donde planifiqué proyectos con mucho cuidado. Había pensado cada detalle, cada paso, cada posible resultado, y aún así, algunas cosas no sucedieron como esperaba. Al principio eso genera frustración. Uno piensa que hizo algo mal, pero con el tiempo entendí que la vida también tiene su propio ritmo. Hay puertas que no se abren en el momento que usted quiere. Hay oportunidades que aparecen cuando menos lo imagina. Y muchas veces los desvíos terminan llevándolo a lugares mejores que los planes originales.
Cuando usted acepta esto, su mente se libera de una presión enorme. En lugar de gastar energía intentando controlar todo, empieza a enfocarse en hacer bien lo que sí depende de usted. Su preparación mejora, su concentración aumenta, sus decisiones se vuelven más claras, porque la ansiedad bloquea la claridad, pero la confianza la amplía. He visto muchas personas tomar malas decisiones simplemente porque estaban desesperadas por controlar el resultado. Querían que algo funcionara de cualquier manera, incluso forzando situaciones que no eran correctas. Esa urgencia nace del miedo. Pero cuando una persona confía en que no necesita dominar cada detalle del camino, puede actuar con más serenidad, puede analizar mejor, puede esperar cuando es necesario, puede adaptarse cuando el plan cambia. La claridad aparece cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. La vida siempre tendrá elementos inesperados. Siempre habrá cambios, retrasos y momentos donde el camino no está completamente claro. Pero eso no significa que el proceso esté perdido. Significa que usted debe seguir haciendo su parte con excelencia y permitir que lo demás se acomode con el tiempo. Porque cuando aprende a soltar el control sin abandonar la responsabilidad, descubre algo muy poderoso. El miedo pierde fuerza y la claridad comienza a guiar cada paso. Muchos buscan el éxito como si fuera un resultado instantáneo, como si hubiera un botón que pudiera presionarse para que todo suceda de inmediato. Pero la verdad es que el éxito no funciona de esa manera. El éxito requiere paciencia estratégica. No se trata de esperar sin hacer nada, tampoco se trata de apresurarse sin rumbo. Se trata de combinar acción constante con la comprensión de que algunas cosas necesitan tiempo para madurar. Recuerdo cuando comencé a trabajar en mis primeros proyectos, había momentos en los que parecía que nada avanzaba, donde los esfuerzos parecían invisibles y los resultados tardaban en aparecer. Era fácil sentirse frustrado y pensar que estaba haciendo algo mal, pero con el tiempo entendí que muchas veces el progreso no es visible en el instante. Como un árbol que crece lentamente bajo tierra antes de mostrar sus raíces y su tronco, el éxito se construye en etapas silenciosas. La paciencia estratégica no significa postergar la acción. Significa comprender qué acciones son prioritarias y sostenibles a largo plazo. Significa invertir en el desarrollo de habilidades, en el fortalecimiento del carácter y en la construcción de hábitos sólidos, incluso cuando los frutos no son inmediatos. Muchas personas abandonan sus sueños justo antes de que los resultados comiencen a manifestarse porque no reconocen que la preparación y la constancia preceden al logro. He visto esto en la vida de muchos jóvenes y emprendedores. Quieren resultados rápidos, quieren que su esfuerzo tenga reconocimiento instantáneo, pero los proyectos significativos, las relaciones duraderas y las oportunidades verdaderamente valiosas requieren tiempo, requieren disciplina diaria, aprendizaje constante y perseverancia. La paciencia estratégica es reconocer que el tiempo no es enemigo, sino un aliado en la construcción de algo sólido y duradero. Otro ejemplo de la paciencia estratégica aparece en el mundo financiero o profesional. Una inversión no produce retornos inmediatos, pero si usted la mantiene con visión y seguimiento, los frutos pueden ser extraordinarios. Lo mismo ocurre con su desarrollo personal. Cada hábito que usted consolida, cada lectura que hace, cada conversación que tiene con propósito, es un paso hacia resultados que todavía no se ven, pero que están siendo construidos. La paciencia estratégica también significa aprender a esperar el momento adecuado para actuar. No todas las oportunidades deben perseguirse apresuradamente. No todas las decisiones requieren impulso inmediato. A veces la espera permite que la información correcta se revele, que las circunstancias se alineen y que usted esté preparado para dar el siguiente paso con eficacia. En mi propia vida hubo momentos donde tuve que esperar meses, incluso años, para ver el impacto de un esfuerzo determinado. Pero en cada etapa, el trabajo constante y disciplinado
fortaleció mis capacidades, mi carácter y mi confianza. La paciencia no fue pasividad, fue preparación y constancia con propósito. Por eso el éxito no es solo cuestión de esfuerzo, es cuestión de entender el tiempo como parte del proceso. Cuando usted actúa con constancia y al mismo tiempo respeta el ritmo de los resultados, desarrolla una fuerza interior que pocos poseen y que es clave para sostener cualquier logro significativo. El éxito requiere paciencia estratégica porque cada paso, aunque silencioso y lento, está construyendo el futuro que usted desea. Hay un error que veo una y otra vez en la vida de muchas personas que buscan avanzar: la comparación constante. Se fijan en lo que otros tienen, en lo que otros logran, en la rapidez con la que alguien más alcanza sus metas y automáticamente comienzan a medir su propio valor por esos estándares. Esa práctica destruye el enfoque. Su energía se dispersa, su motivación se debilita y el progreso real se detiene. Recuerdo cuando comencé a enseñar y compartir ideas sobre crecimiento personal. Al principio, cada vez que veía a alguien con más seguidores, más éxito o más reconocimiento, sentía una presión enorme por competir, por demostrar que yo también podía. Esa presión constante no me impulsaba, me agotaba. Mis decisiones empezaban a depender del miedo a quedarme atrás, en lugar de depender de la convicción sobre lo que yo podía aportar. La comparación tiene un efecto sutil pero poderoso. Roba su atención de su propio camino. En lugar de concentrarse en mejorar sus hábitos, en fortalecer su disciplina y en avanzar hacia sus metas, usted se distrae midiendo su valor frente a los demás. Y la mayoría de las veces esa comparación es injusta. Cada persona tiene un punto de partida distinto, desafíos distintos y tiempos distintos. Lo que usted ve en la superficie de otra persona es solo una parte de su historia. Y muchas veces ignora el esfuerzo silencioso, las dificultades y la preparación que han tenido que atravesar. Por eso, la confianza es el antídoto más poderoso contra la comparación. Cuando usted confía en su proceso y en su propósito, deja de medir su progreso con reglas ajenas. La confianza le permite mirar hacia adentro y preguntarse: ¿estoy avanzando? ¿Estoy haciendo lo mejor posible con lo que tengo hoy? Esa reflexión reemplaza la ansiedad por la comparación con claridad sobre lo que realmente importa. He visto esto en mi propia experiencia. Hubo momentos en los que proyectos de otros parecían avanzar más rápido que los míos, pero en lugar de desesperarme, decidí confiar en el proceso que estaba siguiendo, en la preparación que estaba haciendo y en las decisiones que yo mismo podía controlar. Con el tiempo los resultados empezaron a aparecer, pero con algo más valioso: una seguridad interna que no dependía de los aplausos ni de la aprobación externa. La confianza fortalece el enfoque porque libera su energía. Cuando deja de preocuparse por lo que otros están haciendo, puede dedicar toda su atención a su propio crecimiento. Puede mejorar habilidades, consolidar hábitos y crear oportunidades basadas en su misión personal. Esa energía concentrada produce resultados sostenibles, mientras que la comparación dispersa la fuerza en preocupaciones externas. Además, la confianza le permite celebrar su progreso sin depender del estándar de otro. Cada pequeño avance se vuelve significativo porque lo reconoce en función de su esfuerzo, no de la fortuna de alguien más. Esa perspectiva cambia por completo la manera en que actúa, toma decisiones y persevera frente a desafíos. En la vida real, la diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan muchas veces no está en talento, recursos o suerte. Está en la capacidad de mantener el enfoque y cultivar confianza mientras otros se distraen comparándose. Porque al final, la comparación destruye el enfoque, pero la confianza lo fortalece y lo mantiene firme en su camino hacia el éxito. Hay un error muy común que veo en la vida de muchas personas: confundir reconocimiento con éxito. Quieren que los demás aprueben sus decisiones, que celebren cada logro, que reconozcan su esfuerzo. Y cuando eso no sucede, se sienten desmotivadas, inseguras o incluso fracasadas. Pero con el tiempo uno entiende algo fundamental: el propósito es más fuerte
que el reconocimiento. Recuerdo cuando comencé a trabajar en proyectos de desarrollo personal, había veces en las que invertía horas, días, incluso semanas en preparar charlas y contenidos, y pocas personas parecían notar el esfuerzo. Al principio, mi motivación dependía del aplauso, de la reacción externa. Cada silencio o crítica me hacía cuestionar mi camino. Pero poco a poco descubrí algo liberador. Cuando el propósito está claro, no necesito que todos me reconozcan para seguir adelante. El propósito le da un motor interno que el reconocimiento externo no puede igualar. Cuando usted trabaja por algo más grande que usted mismo, por una misión que siente profundamente, su energía no depende de cuántas personas lo validen o cuántos premios reciba. Depende de lo que está construyendo dentro y del impacto que puede generar, aunque nadie lo vea de inmediato. He visto esto una y otra vez. Personas que trabajan silenciosamente en sus metas, que enfrentan rechazo tras rechazo, que no reciben elogios por años, pero que mantienen consistencia porque su motivación viene de su propósito. Eventualmente, los resultados y el reconocimiento llegan, pero lo más importante es que su estabilidad emocional y su compromiso nunca dependieron de eso. El reconocimiento es efímero. Puede desaparecer tan rápido como llegó, puede ser parcial, injusto o incluso inexistente. Pero el propósito es constante. Es la brújula que le indica hacia dónde ir incluso cuando nadie lo apoya. Cuando alguien entiende esto, su perspectiva cambia. Los errores se vuelven aprendizaje, los obstáculos se vuelven entrenamiento y las pequeñas victorias silenciosas se valoran tanto como los grandes logros visibles. En mi propia vida hubo proyectos que nadie reconoció públicamente, pero que me enseñaron más que cualquier éxito aparente. Aprendí disciplina, resiliencia y humildad. Aprendí a perseverar incluso cuando el mundo parecía indiferente. Y esa fortaleza interna fue la que me permitió, más adelante, sostener logros mucho más grandes y significativos, con reconocimiento o sin él. El propósito también protege contra la frustración que surge cuando los resultados no son inmediatos. Si solo buscamos aprobación externa, cualquier demora se convierte en desesperación. Pero si trabajamos impulsados por propósito, cada acción tiene valor, incluso antes de que los frutos se hagan visibles. Cada esfuerzo es un paso hacia la persona que estamos formando y hacia el impacto que queremos generar. Por eso, cuando comprendemos que el propósito es más fuerte que el reconocimiento, encontramos libertad. Libertad para actuar con integridad, para tomar decisiones difíciles, para mantener la constancia aun cuando nadie está mirando. Esa fuerza interna se convierte en un pilar del éxito verdadero, porque no depende de circunstancias externas, sino de convicciones internas profundas. El propósito es más fuerte que el reconocimiento, y cuando actúa desde ese lugar, ningún obstáculo ni falta de aplauso puede detener su avance hacia el éxito. Cuando hablamos de éxito, muchas personas piensan automáticamente en resultados, dinero, reconocimiento o logros visibles. Pero hay algo que sostiene todo eso, algo que no siempre se ve y sin lo cual cualquier éxito es frágil: la integridad. La integridad no es un lujo opcional, es parte esencial del camino hacia el éxito. Es lo que le permite mantenerse firme cuando nadie está observando y tomar decisiones que fortalecen su carácter mientras construye su vida y su legado. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tenía que tomar decisiones difíciles en proyectos importantes. Había caminos que prometían resultados más rápidos, ganancias más visibles y reconocimiento inmediato. Pero esos caminos comprometían mis valores y mis principios. Al principio, la tentación de tomar el atajo era fuerte. Es fácil caer en la idea de que el fin justifica los medios, pero cada vez que optaba por comprometer mis principios sentía un vacío, una sensación de que estaba traicionando algo más profundo dentro de mí. Fue entonces cuando entendí que los resultados sin integridad no traen satisfacción real. La integridad le da coherencia a su esfuerzo. Cuando actúa con integridad, su vida y sus decisiones se alinean con sus valores más profundos. No se trata solo de seguir reglas externas, sino de vivir de manera que su palabra, sus acciones y sus pensamientos sean consistentes. Esa consistencia
genera confianza en usted mismo y en los demás. Personas con integridad no solo logran resultados, sino que también construyen relaciones sólidas, redes de apoyo y una reputación que perdura mucho más allá de cualquier logro temporal. En mi experiencia, he visto cómo proyectos sostenidos con integridad crecen de manera más estable y duradera que aquellos construidos sobre atajos o engaños. Puede que los primeros logren un éxito rápido, pero tarde o temprano enfrentan problemas, pérdida de credibilidad, conflictos internos o relaciones dañadas. La integridad, por el contrario, actúa como un cimiento firme. Cada decisión ética, cada acción honesta, fortalece esa base y permite que el éxito que construye sea sostenible y auténtico. La integridad también fortalece su enfoque. Cuando no está distraído intentando manipular situaciones, obtener reconocimiento injusto o buscar atajos, puede concentrarse plenamente en lo que realmente importa: mejorar habilidades, servir a otros, cumplir con su propósito. Esa claridad mental y esa libertad interior son recursos poderosos que muchas personas subestiman. Otro aspecto importante es que la integridad construye resiliencia. Cuando enfrenta desafíos, rechazos o críticas, su estabilidad interna no depende de los resultados externos. Puede reconocer errores y aprender de ellos sin comprometer sus principios. Esa fortaleza interna le permite tomar decisiones difíciles con confianza y avanzar incluso cuando el camino es incierto. En la vida real, he comprobado que quienes sostienen la integridad en cada acción logran un éxito que trasciende los resultados inmediatos. No solo alcanzan metas, sino que también inspiran confianza, respeto y admiración genuina. Su influencia se multiplica y los resultados se sostienen a largo plazo porque están construidos sobre un cimiento sólido. La integridad no es un accesorio en su camino hacia el éxito, es el corazón mismo de ese camino. Sin ella, cualquier logro es frágil y temporal. Con ella, cada paso que da se convierte en una inversión duradera en su futuro y en su carácter. Cuando actúa con integridad, en cada decisión, cada esfuerzo y cada relación, está construyendo un éxito que nadie puede quitarle y que ninguna circunstancia puede debilitar. Hay momentos en la vida en los que todo parece cuesta arriba. Los proyectos no avanzan como esperaba, los esfuerzos no reciben reconocimiento y los obstáculos parecen multiplicarse sin razón. Es fácil sentirse solo, agotado y a punto de rendirse. Pero una verdad profunda sostiene el camino hacia el éxito. La resiliencia nace de saber que no camina solo. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, cuando entiende que hay una fuerza superior guiándolo, que su esfuerzo forma parte de un plan más grande, su capacidad de perseverar se fortalece. Recuerdo una época en la que enfrentaba un desafío enorme. Había iniciado un proyecto con mucha ilusión, pero los resultados tardaban en llegar y cada día parecía mostrar más problemas que soluciones. Al principio, la ansiedad me paralizaba. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si todo mi esfuerzo había sido en vano. Pero entonces recordé algo fundamental. No estaba solo en este camino. Había aprendido a confiar en algo más grande que mis capacidades y a entregar mis esfuerzos con convicción. Esa confianza me permitió mantener la calma, analizar los problemas con claridad y actuar paso a paso sin desesperación. Saber que no camina solo transforma la manera en que enfrentamos la adversidad. Los tropiezos dejan de sentirse como fracasos definitivos y se convierten en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Cada dificultad, cada retraso, cada rechazo se percibe como parte de un proceso más amplio. Esa perspectiva reduce el miedo y fortalece la paciencia, porque entiende que incluso cuando no ve el final del camino, cada paso tiene propósito. He visto esto también en la vida de otros. Personas que han perdido negocios, oportunidades o relaciones importantes y que sin embargo continúan avanzando con determinación. Su resiliencia no nace solo de fuerza personal, sino de la certeza de que no están solos, de que hay una guía que los acompaña y que incluso los momentos más difíciles
pueden servir para fortalecer su carácter y clarificar su camino. Esa confianza proporciona una estabilidad emocional que permite tomar decisiones más acertadas, actuar con mayor claridad y mantenerse firme incluso frente a la incertidumbre. La resiliencia basada en esta convicción también le enseña a soltar la necesidad de controlar todo. Cuando entiende que su responsabilidad es dar lo mejor de sí, pero que no todo depende de sus esfuerzos, libera una enorme cantidad de energía mental. Esa energía puede dedicarse a actuar con disciplina, a prepararse mejor, a aprender de los errores y a mantenerse enfocado en lo que realmente importa. En mi propia experiencia, cada vez que enfrenté un obstáculo que parecía insuperable, la certeza de que no caminaba solo me permitió continuar. No siempre fue fácil, pero esa confianza interior me dio fortaleza para levantarnos una y otra vez, para persistir incluso cuando las circunstancias parecían adversas. Cuando comprende que no camina solo, la resiliencia deja de ser un esfuerzo agotador y se convierte en un hábito natural. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con la seguridad de que cada paso, cada desafío y cada retraso tiene un propósito dentro de un plan más grande. Esa convicción es la que permite seguir avanzando, incluso cuando el camino parece incierto, y es la base sobre la cual se construye un éxito duradero. La resiliencia nace de saber que no camina solo, y esa certeza transforma cualquier adversidad en una oportunidad para crecer y fortalecerse. Muchas personas buscan el éxito afuera, quieren reconocimiento, dinero, títulos o logros visibles. Sin embargo, hay una verdad que a menudo pasamos por alto. El verdadero éxito comienza dentro de usted. Todo lo que proyecta hacia el mundo, todo lo que logra, tiene su raíz en su interior. Su paz, su disciplina, su carácter y su convicción determinan la calidad de cada acción y, por lo tanto, el resultado que alcanza. Recuerdo cuando comencé a trabajar en mis proyectos más importantes. Al principio pensaba que necesitaba validación externa para sentirme exitoso. Si no veía resultados inmediatos o si los demás no reconocían mi esfuerzo, sentía que estaba fallando. Pero con el tiempo descubrí que la verdadera fuerza no estaba en el reconocimiento externo, sino en mi capacidad para mantener disciplina, propósito y fe en mi interior, incluso cuando el mundo parecía indiferente. Esa conciencia transformó mi enfoque. Dejé de buscar aprobación y comencé a trabajar con convicción desde dentro. El éxito interno se refleja en la consistencia de sus acciones. Cuando su enfoque, sus valores y sus objetivos están alineados, incluso las decisiones difíciles se vuelven más claras. Por ejemplo, cuando enfrenté proyectos que requerían paciencia y trabajo silencioso, no me desanimé por la falta de resultados inmediatos. Mi motivación provenía de un sentido interno de propósito y compromiso, no del aplauso externo. Esa fuerza interna es la que sostiene a largo plazo, porque mientras otros dependen de factores externos, usted puede avanzar con estabilidad y claridad. Otro aspecto importante es que el éxito interno reduce la influencia de la comparación. Cuando su identidad y su valor provienen de su crecimiento interior, deja de medir su progreso respecto al de los demás. Entiende que cada persona tiene tiempos, procesos y desafíos distintos y que el verdadero avance no siempre se ve desde fuera. Esa perspectiva le permite concentrarse en lo que realmente importa, mejorar, aprender y actuar con integridad en cada paso del camino. El éxito interno también fortalece su resiliencia frente a obstáculos. Cuando sabe quién es, cuáles son sus valores y cuál es su propósito, los desafíos dejan de derribarlo. Puede enfrentar rechazos, errores o retrasos sin perder su dirección ni su motivación. Aprendí esto personalmente al enfrentar proyectos que parecían fracasar una y otra vez. La diferencia entre quienes abandonan y quienes perseveran no está en la dificultad del obstáculo, sino en la fortaleza interna que les permite seguir adelante con fe y disciplina. Además, el verdadero éxito interno transforma su relación con la abundancia y la satisfacción. Ya no busca el éxito como escape de la ansiedad o como confirmación de su valor. Lo busca como expresión de sus capacidades y como oportunidad de servir y crecer.
Cada pequeño logro se convierte en un reflejo de su disciplina, carácter y compromiso con su propósito. Cuando usted cultiva éxito dentro de usted, todo lo demás se alinea naturalmente. Las decisiones son más claras, la perseverancia se vuelve más fácil y la paz interior se convierte en un motor silencioso pero poderoso. No depende de circunstancias externas ni de la aprobación de otros. El verdadero éxito comienza dentro de usted y cuando lo construye allí primero, todo lo que emprenda afuera se sostiene de manera más sólida, auténtica y duradera. Al final, todo lo que hemos hablado sobre confiar en Dios y dejar que Él guíe su camino hacia el éxito se reduce a una verdad sencilla pero profunda. No se trata solo de resultados visibles, de títulos, dinero o reconocimiento. Se trata de quién se convierte usted en el proceso. Cuando entiende que la verdadera fuerza nace de su interior, que la resiliencia no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que no camina solo y que cada desafío es una oportunidad de crecimiento, su vida empieza a alinearse de manera diferente. La fe auténtica no elimina los obstáculos, pero transforma la manera en que los enfrenta. Cada acción disciplinada, cada momento de paciencia estratégica, cada decisión tomada con integridad y propósito, se convierte en un ladrillo que construye no solo su éxito, sino su carácter y su capacidad de influir positivamente en los demás. Cuando su enfoque no está en la aprobación externa, cuando su motivación proviene de un propósito profundo, incluso los momentos de silencio y espera se vuelven significativos. La comparación deja de robar su energía, el miedo deja de paralizarlo y la incertidumbre deja de ser amenaza. Todo eso sucede porque su corazón y su mente confían y esa confianza es más poderosa que cualquier circunstancia externa. Quiero que recuerde algo esencial. La verdadera guía no siempre hace que el camino sea fácil, pero siempre le da la fortaleza para atravesarlo. Confiar en Dios, actuar con disciplina, mantener integridad, ser resiliente y cultivar éxito interno son hábitos que, combinados, crean una vida sólida, significativa y duradera. El éxito externo sin esos fundamentos es efímero. El éxito que surge de su interior y se sostiene en fe, propósito y carácter es auténtico y perdurable. Así que avance con convicción, haga su parte con excelencia y disciplina. Suelte el miedo, confíe en la guía superior y recuerde que cada paso tiene sentido, incluso cuando no lo ve completo. Cuando viva así, su camino hacia el éxito dejará de ser una lucha desesperada y se convertirá en un viaje de propósito, paz y fortaleza interior que ningún obstáculo podrá arrebatarle.